El día de hoy nos encontramos con el profesor Alan Echeverry. Él es profesor de economía y es economista de la Universidad Central. ¿Cuáles son los aspectos principales que han generado la crisis económica global actual? En instancia, la crisis global obedece a la caída de la tasa de rentabilidad general desde el 2007-2008, en donde las ganancias del comercio internacional han caído considerablemente. Latinoamérica se especializa en específico en la exportación de materias primas. Y estas materias primas han alimentado de antemano el proceso de industrialización, principalmente de los países de Asia Oriental, China, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Casualmente, en los últimos años, el producto industrial de estos países ha venido decayendo de manera acelerada. Por tanto, el volumen de materias primas que exporta Latinoamérica, que básicamente se reduce a alimentos, minerales y mercancías mineroenergéticas, ha decaído bastante, lo que ha afectado de antemano la devaluación de las distintas monedas nacionales. Los efectos de la pandemia, que se relacionan básicamente con dos fenómenos específicos. El primero tiene que ver básicamente con la crisis de los containers. La recesión generada por la pandemia generó de antemano que las navieras y en específico las empresas de logística de comercio internacional exigieran de antemano una mayor prima de riesgo para transportar las mercancías y de esa manera mantener en cierta medida su tasa de ganancia local como capital logístico. Por tanto, esta exigencia de la prima de riesgo en el transporte de mercancías se transfirió luego a los precios comerciales de los bienes importados. Esa es una de las fuentes de la inflación hoy en día. La segunda fuente de la inflación tiene que ver con la expansión de la oferta monetaria más allá de la productividad en razón a los efectos de los confinamientos. La guerra de Rusia y Ucrania. La guerra de Rusia y Ucrania ha afectado directamente la exportación de cereales, teniendo en cuenta que Ucrania es uno de los países que más exporta cereales en el mundo. Y de igual manera, esta guerra ha afectado la exportación de insumos para la producción agrícola y de crudo. Entonces, si los insumos de la producción agrícola y si el petróleo y si todas las mercancías energéticas se ven afectadas, entonces necesariamente la producción enfrenta mayores costos y por tanto la inflación sube. Pasemos, por ejemplo, a la inflación y la relación con el alza del dólar o la relación con las divisas. ¿Cómo se relaciona la inflación, las divisas y en este caso el alza del dólar que tanto está mencionándose? O también la caída, o sea, todas esas variables, ¿no? Vale la pena recalcar que en Colombia importamos más o menos entre el 20 y el 25% de los alimentos que consumimos. Los alimentos se pagan en efecto en dólares, más no en pesos. Y no solo los alimentos, sino los insumos que de antemano se utilizan para la producción agrícola. Entonces, en esas dos ideas, a partir de la caída de las exportaciones y a partir de la profundización del déficit en la balanza comercial, el peso colombiano se ha venido devaluando aceleradamente, lo que implica de antemano que del 2017-2018 en adelante, incluso desde antes, las importaciones se hagan cada vez más caras, porque en esas ideas los comercializadores de alimentos deberían de dedicar un mayor margen de ahorro en pesos para transferirlo en dólares y así adelantar la operación de importación. La inflación también obedece en cierta medida al crecimiento de los costos de producción, ¿sí? Y en este caso los costos de producción se explican básicamente por mayores dificultades en la compra y adquisición de mercancías que provean de antemano servicios energéticos. En castellano, el carbón, el petróleo, el gas y sobre todo algunos minerales que pueden servir para la transición energética están básicamente demasiado caros. Y por tanto, la inflación energética se traduce directamente hacia los incrementos de los costos de producción, afectando directamente todos los bienes que consumimos, desde los bienes alimentarios hasta los bienes industriales. Colombia, ¿cuáles serían los bienes y servicios mayormente afectados? Colombia, para nadie es un secreto, me refiero, pues ni para el DANE, ni para el Banco de la República, ni para las entidades competentes, resulta un secreto el proceso que hemos venido enfrentando en razón a la inflación de alimentos.
¿Esto qué implica? Esto implica que el precio de los alimentos está creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el precio de las demás mercancías. ¿Y a quién afecta de antemano el incremento de los precios de los alimentos? Pues a la gente de a pie, básicamente. Porque pues, en esa medida la clase trabajadora tiene que dedicar un mayor margen de ahorro de su salario para adquirir alimentos que les permitan de antemano pues, sobrevivir y reproducir sus atributos productivos. Perfecto, bueno, algo que nos preocupa es lo que pues muchos economistas y analistas vienen diciendo, es que se acerca una recesión económica. ¿Qué tan cierto es y en qué países se vería principalmente afectados? Si nos escuchan allá donde me estén escuchando, no le crean a los economistas cuando traduzcan el futuro y lo intenten de antemano predecir, porque pues muchas veces nos equivocamos. Pero bueno, haciendo esa salvedad, por ejemplo, en Europa la situación está complicada, ¿sí? Porque en Europa el peso de los costos de la energía, ¿sí? Ha afectado considerablemente el ahorro de la clase trabajadora europea. ¿Sí? Y en Colombia en específico, los ciclos económicos están íntimamente ligados con las decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos. La Reserva Federal, para quienes no sepan, es, digámoslo así, el Banco de la República de Estados Unidos. Y la Reserva Federal está dispuesta a frenar la inflación incrementando la tasa de interés en Estados Unidos. El incremento de la tasa de interés impulsa a que un sinnúmero de tenedores de bonos del Tesoro colombiano decían canjear los bonos, redimir las ganancias y los rendimientos de los bonos en pesos, cambiarlos a dólares y ir en este caso, a reinvertir esos dólares en bonos del Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Se puede establecer a ciencia cierta, ¿sí? Si el día de mañana o pasado mañana vamos a enfrentar una recesión, pero si la Reserva Federal sigue aumentando la tasa de interés, si el sector industrial en los países de Asia Oriental no se reactiva en el mediano y largo plazo, si el volumen de exportación de las materias primas sigue cayendo y si el actual gobierno no se pone las pilas en acelerar la producción agrícola para atenuar el efecto inflacionario de la importación de alimentos, podríamos enfrentar una situación bien complicada, bien difícil. Para finalizar, ¿qué le diría a aquellos que piensan que la devaluación del peso colombiano se debe a la llegada de Gustavo Petro al poder? Bueno, de hecho aprovecho para hacer una cuña periodística. Con mis colegas del Departamento de Economía hemos venido discutiendo estos temas en Sintopía Radio los lunes a las 3 de la tarde. Si bien es cierto que los argumentos del actual presidente de la República o algunos de sus ministros puede afectar en cierta medida la compra y venta de divisas en el muy corto plazo, eso puede ser cierto. No obstante, independientemente de que el actual presidente se refiera o no con los mejores términos hacia las políticas de transición energética o las políticas de producción agrícola, Petro no tiene ningún poder, ¿sí? Y ninguna injerencia en las decisiones de la Reserva Federal. ¿Sí? Es decir, puede decir lo que quiera, pero en últimas Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, es quien decide incrementar la tasa de interés y es quien de alguna manera u otra está en la injerencia personal e institucional de atraer dólares de todo el mundo, generando de antemano pues, un proceso de devaluación masiva. Entonces Petro ahí no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver.